Bueno, en este momento estoy checando, a falta de información por parte de las autoridades o el ayuntamiento acerca del plano que se tiene pensado para lo que es el proyecto del teleférico que llevaría desde la zona de Los Cajones en el Estado de México y el Molinito para permitir la bajada de la población de esas zonas hacia zonas de transporte público como metros, como el Metro Rosario o avenidas de confluencia. La idea, según plantearon muy recientemente, que se presentó hace algunos meses, el proyecto del teleférico por el ingeniero Manuel Ortiz, hoy el secretario de Agua y Obras Públicas del Estado de México. Él planteó que eso conectaría, el teleférico conectaría Naucalpan con Ecatepec. El derrotero que puede esto llevar, si se trata de bajar gente desde la zona de las colinas, en el oriente, en el occidente más bien de la ciudad, de la zona de satélite hacia el oriente, podría ser el siguiente, y lo saco a colación a partir de algunas observaciones que he hecho directamente en el terreno y que ahora me apoyo en Google Maps precisamente para ver y tratar de fundamentar en lo posible esta especulación, esta hipótesis que pongo en prevención de la información que pueda proveer las autoridades correspondientes y las empresas que vayan a intervenir en la construcción de dicho teleférico, así como en la conexión con el viaducto mexiquense, con el circuito interior mexiquense, que también tiene la finalidad de construir una vialidad elevada que vaya de Lomas Verdes hacia el Vaso de Cristo, hacia Puente de Viga, para conectar finalmente las distintas vialidades y permitir no solamente un transporte público elevado como el teleférico y una vialidad privada de cuota para el transporte privado. Bien, lo que estamos viendo en la pantalla es la zona que está en Lomas Verdes, en la confluencia entre Lomas Verdes y Satélite y otras colonias como San Mateo. Aquí abajo se encuentra, para que tengan más referencia, lo que es la nueva plaza Gran Terraza Lomas Verdes, que ahí antes había un terreno de gigante, sigue siendo terreno de gigante, o al menos de quienes lo compraron. Aquí arriba tenemos dos puentes que ya existían con anterioridad, pero no estaban exactamente en estos puntos y no eran como hoy son. Esto es lo que yo quiero mostrar, porque quiero hacer notar varias cuestiones. Uno, la orientación de los puentes, y dos, la manera como fueron construidos en el tiempo de Azucena Olivares durante su gestión como presidente municipal, y el mismo tiempo que se estaba construyendo el viaducto bicentenario hacia el otro extremo, siguiendo el cursor, hacia el extremo oriente de este punto que voy a mostrar. Si nosotros vemos a nivel de calle estos puentes, ¿sí? Los vemos a nivel de calle, nosotros vamos a poder observar que estos puentes tienen una torre para elevador. En el momento que nosotros vemos hacia dónde se dirigen estos puentes, notamos que tienen una dirección que nos lleva hacia la zona de las colinas. Si observamos también cuando nos podemos subir en el puente, que no lo puedo hacer con Google Maps, porque Google Maps es solamente a nivel de calle, y observamos cuidadosamente cómo están construidos, podemos notar que inclusive esta parte de arriba está pensada para que pudiera pasar por allí un teleférico en esta zona, exactamente por arriba de la parte del puente, para que todos los teleféricos, cuando llegan a la zona de un elevador, llegan a ras de suelo, es decir, a ras del piso. Aquí pasaría entonces el teleférico,
permitiendo la subida y bajada de personas en este punto para que bajen por para que bajen por lo que es por lo que es el elevador, y ya sea que tomen el puente para dirigirse hacia el otro extremo de la avenida, o bajen por el resto de las escaleras o por el mismo elevador, si son minusválidos o personas mayores, bajen al nivel de la calle. Tal vez ese puente sea el regreso hacia las colinas, porque sería el lado izquierdo, y nosotros en México tomamos el lado derecho en las vialidades como bajada, así se le llama, y el izquierdo como subida. Vamos a ver ahora el otro puente. Vamos a ubicarnos lo más cerca posible de ese puente. Bien, una vez que estamos aquí ubicados en este puente, lo observamos con cuidado y podemos ver también las mismas estructuras. Por supuesto, este ya hoy está terminado, no está como lo estamos observando aquí. Y si observamos hacia dónde se dirige, aquí vemos la dirección de las colinas. Esta es una de las tantas zonas que se podrían unir de las colinas, de las colonias, hacia donde está lo que viene siendo las carreteras que van rodeando la zona Esmeralda, la zona de Lomas Verdes, el Molinito, los Cajones, etcétera. Hoy, para poder llegar a esta zona, generalmente hay que adentrarse en Naucalpan y tomar la carretera que va subiendo por esas colinas hasta llegar a la carretera de Cuota. Nuevamente vemos aquí la estructura para un elevador y que permitiría el poder pasar por arriba con un teleférico. Vemos también aquí una línea de electricidad, ¿sí? de fases de electricidad, y las torres de alta tensión. Estas torres de alta tensión perfectamente podrían elevarse más, como se hizo en el caso del viaducto Bicentenario, para que pudiera pasar el elevado, y en el caso de que se diera una vialidad elevada aquí en Lomas Verdes, Azucena ya había previsto, posiblemente pensamos, esa vialidad elevada, porque justamente a partir de este punto empieza después a prepararse, como ya existe hoy, un paso a desnivel que se da más abajo. Un paso a desnivel justamente en la glorieta de la confluencia de esa gran terraza, que permite unificar la vialidad y dar el paso a lo que es la unión con el viaducto Bicentenario en la parte más baja. De hecho, lo voy a mostrar aquí en el mapa. Justamente en este punto, en la glorieta, aquí todavía no existía, en esta glorieta todavía no existía en este mapa lo que es el paso a desnivel. Hoy ya existe un paso a desnivel que pasa exactamente por aquí, arranca desde este punto y sale alrededor de este otro punto para poder ir preparando la salida del viaducto Bicentenario, como nosotros lo podemos ver más adelante en el entronque con el periférico, como lo podemos ver exactamente en este punto. Este es el entronque con el viaducto Bicentenario. La finalidad y una de las cosas que ha peleado Echegaray ha sido que no se haga una vuelta aquí, porque se complicaría mucho el tráfico, y esta es una zona, es un parque en el cual no es precisamente protegido ecológicamente, pero que la comunidad estima mucho. Allí entrenan algunos equipos de fútbol americano. Bien, vuelvo al mismo punto. Disculpen la extensión de este video, pero me parece necesario. Volvemos al punto. Aquí tenemos los puentes, ¿sí? Y la hipótesis que yo manejo es que el teleférico ha incidido, la existencia de este proyecto del teleférico ha incidido en que se quite el puente
una de las razones por las cuales se ha quitado el puente peatonal frente a las torres de satélite. ¿Por qué? Porque si nosotros tomamos en cuenta las inclinaciones de estos puentes, no solamente por la geografía, sino en relación con las posibles salidas en las colinas para bajar a la gente que está en las zonas altas, que además son colonias de bajos recursos, nosotros podemos observar que en particular este puente, que vendría siendo el de bajada, toma estas vialidades, que son exactamente la misma vía que llevan las líneas eléctricas, y si nosotros lo vamos siguiendo cuidadosamente en una misma línea recta, podemos notar, número 1, que pasa por este gran terreno que se estima, se sabe, se supone, que conste que hice el subrayado de las 3 palabras, aunque es muy conocido de tiempo atrás que ese terreno pertenece a la familia Alemán, y que durante la construcción del viaducto bicentenario fue utilizado para ahí, y todavía, para guardar ahí los elementos del viaducto, maquinaria, material y demás. Y hoy pues no sabemos qué se piensa hacer ahí, si una zona comercial o una zona de edificios, de departamentos o de oficinas, pero está muy activo ahí haciéndose algo, pero como está tapiado pues es difícil observarlo. Pero seguimos la línea y notamos que aquí están las torres de satélite. Hay una línea recta entre esos puentes y satélite. En esta fotografía nosotros podemos observar, como es una fotografía ligeramente anterior a lo que es el viaducto bicentenario, de hecho si nosotros observamos aquí, dice que es de 2003, pero las imágenes son un poco anteriores. Y lo sé porque yo vivo en esta zona y aquí efectivamente había un puente peatonal, bajaba uno a la explanada de las torres y luego tomaba uno el puente peatonal para llegar a la Conversión Mexicana. Estos puentes se eliminaron cuando se construyó el puente bicentenario y se construyó un solo puente hechizo que cruzaba desde este punto hasta este otro, un puente tubular de lámina completamente de quita y pon. Bien, si nosotros seguimos los puentes, la línea que acabo de marcar, desde los puentes peatonales en lo más verdes hacia acá, hacia las torres, no coinciden con estos puentes. Pero sí coinciden, sobre todo siguiendo circunvalación poniente, sí pueden coincidir, sobre todo por circuito Poetas, con la parte posterior de las torres. Aquí caben dos posibilidades. O se va a continuar pasando por delante de las torres y el otro puente por donde estaba el antiguo puente, que aquí todavía lo podemos observar, atrás de las torres, o se construye un solo puente que llegue en este punto, donde estoy marcando, para poder hacer la bajada en esta parte, en esta zona. ¿Qué hay en esta zona? Se los voy a mostrar. Me voy a ubicar aquí en las torres. Ahí está la Comercial Mexicana. En esta fotografía podemos ver allí el puente hechizo que hoy ya no existe, lo quitó el ayuntamiento por quejas de los vecinos de la Florida y de Bulevares que decían, y era cierto, pero tampoco no había que exagerar, que se movía el puente. Pues es un puente hechizo, se entiende. Por seguridad de la gente se le dio gusto y se quitó el puente, pero ahora la gente está solicitando que se vuelva a poner ese puente porque hace falta. Bien, aquí está la caseta de policía de la Florida, lo que es la comandancia de la policía de la Florida. Los vecinos de la Florida han propuesto que en este punto, exactamente enfrente de las torres, se haga la parada que de otra manera, hoy por hoy, la gente está haciendo exactamente en este punto. Aquí es muy frecuente en determinados horarios, sobre todo los horarios pico, ver mucha gente tomando
el transporte público. Aquí antiguamente había una parada. Exactamente en este punto había una parada. Los comerciantes de la Florida solicitaron, y OHL así lo hizo, colocar esta valla que va a todo lo largo del camellón, con la finalidad de poder prevenir los asaltos a los comercios, porque los asaltantes robaban y salían corriendo sin ningún obstáculo para abordar los transportes públicos y darse a la huida. Bien. Este es lo que es Paseo de la Primavera. Pueden ustedes observar cómo la gente utiliza el arroyo, poniendo en riesgo muchas veces su vida, su integridad física, y por eso se ha propuesto que en este punto que estoy señalando vaya la parada de tránsito. Digo, la parada de transporte público. Volviendo a la parte que estábamos observando en el mapa, si quedara efectivamente en esta parte de atrás el puente, estaría muy cerca de la parada de camiones. Ahora bien, para que esto pueda suceder y se justifique todo, la única solución que me ha comentado a mí personalmente hace alrededor de 2 años, gente de OHL y autoridades entonces, y todavía según entiendo, de la institución SASCAEM, la encargada de las construcciones del viaducto Bicentenario, entonces dirigida por el ingeniero Manuel Ortiz, que hoy es el secretario de Agua y Obras Públicas en el gobierno de Erubiel Ávila. La única solución sería construir un paso a desnivel. Pero ¿cómo sería ese paso a desnivel? Bien, si nosotros observamos aquí, estoy yéndome hacia el norte, hacia la zona de Plaza Satélite. Aquí está Plaza Satélite. Y estoy yéndome hacia el punto en donde el viaducto Bicentenario aterriza. Me voy a este punto para que lo veamos cómo está hoy. Esta es Plaza Satélite, me voy a ir mucho más adelante. Mucho más adelante. Estoy caminando por lo que es el viaducto Bicentenario. Y aquí podemos ver el punto en el cual empieza a aterrizarse, como se le llamó, el viaducto Bicentenario. Me coloco en el viaducto Bicentenario en la parte de la bajada. Esta parte baja, y cuando nos volteamos hacia el sur, notamos que vamos a ir sobre el viaducto Bicentenario y vamos a observar cómo se va haciendo una pequeña colina disculpen, estoy abajo del viaducto Bicentenario. Estoy justamente abajo del puente del viaducto Bicentenario, ¿sí? Seguimos caminando y pueden observar que estamos ya de subida, es decir, hay una ligera colina que antes de Plaza Satélite permitiría la construcción para unir el viaducto Bicentenario que va bajando, para hacer un túnel que arrancaría más o menos por este punto y pasaría toda esta parte por abajo para poder aquí estamos más alto, para poder ir por debajo de estos carriles, el viaducto Bicentenario, que aquí en este momento no es viaducto Bicentenario propiamente, son los 3 carriles del periférico, los 3 carriles del viaducto Bicentenario de ida y vuelta, porque hoy se hace en regreso, los 3 carriles de la lateral y los 3 carriles de la lateral,
Sigo avanzando, sigo avanzando, sigo avanzando, sigo avanzando, sigo avanzando, y ya se observan las torres de satélite. Estoy en la parte alta de esa pequeña loma anterior a la loma de las torres de satélite. El viaducto viene en este momento por aquí, pero como ya no hay espacio aquí para meter los carriles que serían del regreso, obsérvese bien, ya no hay manera de meter carriles, a menos que se hagan elevados, pero elevados afectarían la vista, y la vista es algo que a los urbanistas les importa mucho. Si siguiéramos por este punto, vuelvo a salirme al otro puente, si observan ustedes, ya empezó la bajada. En este punto podría seguir el túnel, sería un túnel largo, o un elevado largo solamente del lado izquierdo, digo del lado derecho, del lado que viene de Querétaro a Satélite. El problema es que ¿dónde meterían las columnas? Solamente aquí, lo cual achicaría el espacio para estas 3 carriles y la lateral. Observen cómo está construido todo. Estábamos más cerca de las torres. Seguimos por la misma vía. Estamos a un lado de las torres. Quedaron atrás las torres. Me voy sobre el viaducto y empiezo a vislumbrar el punto en el cual vuelve a subir, a elevarse el viaducto Bicentenario. Estamos enfrente de las torres, estamos de bajada. Este es el viaducto Bicentenario. Estas son los carriles centrales del periférico y esta es la lateral del periférico en la bajada. Este lado es la Florida y del otro extremo tenemos la mega comercial que está en bulevares. Aquí aún estaba el puente peatonal que hacía conectar la Florida con la mega comercial. Bien, ¿dónde entonces saldría el túnel? Muy probablemente sería igual aquí en esta zona frente a la mega comercial en caso de ser túnel. De no hacerse un túnel, entonces tendríamos que hacer caso del logotipo con que presumía ay, perdón, disculpen ustedes, déjenme bajarlo tantito, con que presumía Azucena Olivares, y que nosotros lo podemos ver aquí. Y podemos ver aquí cómo era el logotipo. Vamos a buscar uno que sea más claro, suficientemente claro. Veámoslo por ejemplo en esta manta, cómo nos ponían el viaducto Bicentenario. Las torres rodeadas por un solo lado de el viaducto Bicentenario elevado. ¿Cuál es la opción? ¿Es un elevado? ¿Es un túnel? Elevado ya no puede ser, a menos que sea solo y solo si estrictamente se tratara del regreso, con las dificultades de dónde colocar las columnas, porque ya no es tan sencillo, ya no hay mucho espacio.
La otra, ahora, el elevado prácticamente taparía a las torres. La otra es el túnel, que saldría por este punto y permitiría la vista de las torres. ¿Cuál será la solución? Esa es la pregunta, tanto para el teleférico como para el viaducto bicentenario. Espero haber ilustrado suficientemente con este video las posibilidades, las hipótesis, las especulaciones que hago personalmente, y a partir de la información que gente de SASCAEM, de OHL, de Riobó, las empresas constructoras del viaducto bicentenario, me hicieron en su momento, hará alrededor de casi 2 años, a mí personalmente, a preguntas expresas que hice para mi blog Indicios Metropolitanos. Gracias por la atención a este video.